¿Aló? ¿Quién es? Buenos días, ¿cómo andas? Ah, hola Dalton, ¿qué quieres comentarme a esta hora de la mañana? ¿Te enteraste igual? Va a volver una saga que a vos te gusta mucho. ¿De verdad? O sea que por fin Ubisoft sacara un nuevo juego de Rayman. No, pero es igual de bueno. Mierda, buenos entonces ¿cuál saga que me gusta mucho dices que vuelve? Vuelve, drama total, con 2 nuevas temporadas. Jaja, buena esa Dalton, y seguro que mañana vuelven los simuladores y Dead Space 100% lucha. Adiós. ZZZZZ. Muy buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como vieron en la introducción pedorra que arme, ya se están cocinando 2 nuevas temporadas de Total Drama Island, con una imagen la cual nos revela unos posibles cuantos participantes y la isla original del show. Se desconoce que si las temporadas tendrán temáticas en específico como lo fue Luz Drama Acción con referencias a películas y el cine, o gira mundial con un viaje alrededor del mundo mientras cantan, pero esta noticia sin duda nos alegró a todos. Tras haber sacado esa porquería llamada Total Dramarama, ya todos los fans teníamos muy claro que una nueva temporada de Drama Total no llegaría pronto, pero con la repentina cancelación de Total Drama Reunión, un proyecto fanmade que se viralizó al instante, se dio a conocer poco después esta noticia de que volvería el show. Aunque yo no estoy de acuerdo con que se cancelen fanmades que no lucran con una marca ya creada, pues Sega demostró que incluso se puede colaborar con dichos fans y crear algo profesional. Entiendo perfectamente que se cancelara, es una pena, pero ¿qué se le va a hacer? En este video quiero exponer una tier list que hice para mostrarles cuáles creo que serán los personajes que estarán y no estarán en estas 2 temporadas nuevas. La tier list se divide en 5 bloques con personajes confirmados, no los que se ven en la imagen sino los que yo creo confirmados bajo mi criterio, luego los personajes que podrían entrar y tienen más posibilidades ya sea por opinión popular o porque pegan con los tiempos que corren, luego los personajes redimibles que son los que yo creo que deberían volver sí o sí para volverse mejores personajes ya que fueron empeorando con el tiempo en las anteriores temporadas, luego están los que no necesitan volver ya sea por buenos o malos motivos, y por último los que ya definitivamente no volverán. Ahora sí, empecemos con el tier list de personajes que podrían regresar en estas temporadas de Total Drama Island. Personajes que no saldrán ni queriendo. Quiero empezar quitándome a los personajes más detestables o aburridos de toda la franquicia hasta llegar a los mejores, o sea que la tier list irá de abajo a arriba. Abrimos la tier list con Stazzy. Este personaje fue creado con el único propósito de ser eliminada rápidamente, como fue el Zeke en la primera temporada o el tipo de los sonidos en Isla Paquiteu. Digamos que Drama Total siempre sabía qué personaje eliminar primero. Sigue Amy, quien es una de las gemelas de la isla Paquiteu, aunque junto con su hermana hacen un dúo entretenido en esa temporada. El personaje en sí es muy común y no me genera nada. La lista continúa con Beth, un personaje que últimamente se ganó el odio de todos por ser algo molesta y ganar en la segunda temporada aunque no se lo mereciera. Personalmente a mí me encantó la Beth de la primera temporada pero no la de Luz Drama y Acción, creo que dio todo de sí y no harían algo muy interesante si regresara. Sigue el Beardo, un sujeto que me cayó mejor en su presentación de personaje en el casting de Isla Paquiteu, pero dentro del show era muy molesto y cuando de joven vi la temporada por primera vez sentía que querían repetir el chiste del personaje de Beth pero sin una pizca de carisma. Continúo con Sierra, un personaje que de niño me encantaba su diseño y actitud, era buenísima para los retos y si no fuera porque es una fanboy de Cody, perfectamente podría ganar una temporada, pero tristemente pasó de ser un personaje muy agradable a uno muy detestable y que ni me interesaría que vuelva, por eso no la puse en la sección de redimirse. Seguimos con Tani, y bueno, no es mal personaje como tal, y de hecho es más simpática que el mago, pero ni con eso le veo futuro como personaje, teniendo el gran repertorio de personajes femeninos que la serie podría usar. Seguimos con Mary, ella al igual que Elodie fueron algo aburridas, aunque siento que si hubieran sido participantes de la isla original pudieron haber durado más, pero en esta sección solo puse a Mary, pues es la que menos me llamó la atención de ambas genios. Seguimos con Sadie, ella al igual que Katie son súper pesadas, no quisiera verlas volver a aparecer, y hicieron bien en no volver a aparecer en la serie.
Siguen Gary y Pete, los personajes más aburridos de todo Carrera Alucinante, no más que los rockeros pero alcanzándolos, no son graciosos y más importante, no son adolescentes o casi adultos, ver viejos convivir con adolescentes solo haría la temporada algo incómoda. Siguen los rockeros, los personajes más desperdiciados de toda la temporada, no sirvieron ni en su propio capítulo, y ese maldito gordo que no ayudó a su compañero siempre me da una bronca. Y para acabar con esta sección se viene el todopoderoso mago, si bien su nivel de poder rivaliza con el del todopoderoso Max, como personaje es malísimo y muy pesado, y encima pierde todos los retos por sus tontos hechizos imaginarios. No necesitan volver. Aquí nombraré personajes que siento que no necesitan volver, no totalmente porque los odie como a los de la sección anterior, sino porque creo que ya hicieron lo que tenían que hacer en la serie y creo que su regreso podría empeorarlos. Empezamos con Anne María, posiblemente la que pudo ser la Lesauna de la temporada e incluso siendo eliminada de forma estúpida como Lesauna. No creo que pueda hacer mucho más y aunque me hubiese gustado verla en Todos Estrellas actualmente no veo un rol que podría seguir en la serie. Seguimos con DJ, este personaje amado por todos, fue empeorando tristemente con el pesar de las temporadas un poco, pero no tanto y por eso yo creo que es mejor dejarlo así ya que creo que si volviese solo lo arruinarían más de lo que ya. Seguimos con Katie, un personaje que no necesita volver y el cual puse aquí pues me caía un poco mejor que Sadie. Seguimos con Justin y bueno, el peor villano de la temporada no necesita presentación, no sabía si ponerlo en redimible o no pero pasa que ya existe el personaje de Alejandro, teniendo eso en cuenta me resulta imposible que Justin vuelva y sea útil en algo. Seguimos con Itzy, uno de mis personajes favoritos el cual creo que ya dio todo lo que tenía que ofrecer en todas sus facetas, por eso espero no vuelva pues con lo que vi de ella ya estoy bien. Seguimos con Miles y pues no tengo mucho que decir de ella, me cayó bien y se fue temprano sin ocasionarme desagrado. Seguimos con Sugar, este personaje aunque para muchos muy odiado, era el claro intento de una Owen femenina solo que esta era un poco más molesta, pero fue una buena rival y incluso llegó a la final. A mí me gustó mucho su personaje, pero sé que no volverá pues no tiene fanaticada y para personajes fáciles de odiar que podrían volver ya están los de la sección anterior. Seguimos con el hijo de la gran puta de Kevin, este personaje directamente no me gustó, pues era muy simplón y aburrido además de que solo le correspondió a Carrie cuando su novia le terminó, o sea y lo peor es que dentro del fandom odian personajes por actitudes hechas para ser detestables de entrada, pero nadie habla de cómo este personaje hizo una tremenda tontería con Carrie y que no merece volver en alguna futura temporada. Seguimos con Bridget, un personaje el cual siempre tuve como que empeoró rápido, pero que en realidad estuvo muy bien en la primera temporada, hizo el show con su novio Jeff en la temporada 2 y en la tercera tuvo su infelicidad con él mismo por culpa de Alejandro y para disculparse cantó una tremenda canción. Cuando volví a ver la serie le agarré mucho más cariño del que tenía antes, y pues creo que ya hizo todo lo que pudo en la serie y que no tendría que volver pues está confirmado Jeff, y esos dos juntos solo se arruinan mutuamente dentro del programa. Seguimos con el tipo más funable desde C con su comentario machista en el capítulo 1 de la serie, si bien como la serie sabe actualizarse y buscar los estereotipos del momento, al ser una serie para todo público no creo que metan a este personaje para representar al hombre blanco machista, distinto sería su puesto si la serie saliera solo para Adult Swim. Seguimos con Lorenzo del grupo de Hermanastros, uno de mis grupos favoritos en la serie, pero dado que al terminar la temporada de Carrera Alucinante aprendieron a llevarse bien el que ambos volvieron no tendría sentido, así que descarte a Lorenzo por ser el menos atractivo para mí de ambos personajes. Pero me gustó mucho y espero que si vuelve finalmente, no sea junto a su hermanastro. Seguimos con Taylor, del grupo de madre e hija, que sinceramente ya todos sabemos que hace acá, fue muy mala con su madre aunque cierto es que era muy mimada y pues siendo así no iba a salir una hija agradable. Si volviera me gustaría que aprendiese a valorar más a su madre y las cosas, algo así como Dakota en La Venganza de la Isla, pero me cayó tan mal su actitud que la dejo en esta sección. Seguimos con Shaun, otro de mis personajes favoritos de Isla Paquiteu, es tan bueno que siento que no quisiera volverlo a ver, o si volviera que se encontrara con Zeke, pues este es lo más parecido a un zombie y dejaría a Shaun más paranoico de lo que ya está jaja, pero nada en esta sección se queda. Seguimos con Trent, un personaje que estaba por poner en redimible, pero que sinceramente no me convenció. La única forma en la que me gustaría su regreso es que este terminara de volverse loco por Gwen y se volviese un villano, pues si no su estereotipo como personaje no me llama la atención. Seguimos con el cazador de celebridades Josh, un personaje que no tiene nada de gracia, prefiero a Blaney.
Seguimos con Mal, que aunque canónicamente ya no debería existir, yo realmente espero que no vuelva. Seguimos con Sam, un personaje del cual soy muy fan, y aunque no hizo mucho en Todas Estrellas, aún así considero que es buen personaje. Por eso espero que no regrese porque creo que dio todo de sí. Seguimos con Laurie, un personaje que del grupo de las veganas fue el que más me gustó, pues le dio una putada a Don que aunque no me genera tanta gracia como lo hubiera sido si se la hubiese dado a Tris, si volviera y este le hace un reto de comer carne esto podría pasar, pero si vuelven sí o no, no me interesa demasiado. Personajes que necesitan volver sí o sí. Empezamos la sección con los personajes que yo creo que necesitan volver, pues me parecieron muy interesantes en sus temporadas o en el desarrollo que tuvieron en temporadas anteriores. Empezamos con Elodie, una de las genias en carrera alucinante, y personalmente la que creo que debería regresar, pues sería interesante verla aliarse con otro personaje que mencionaré en un momento. Seguimos con Dakota, uno de los personajes más interesantes de La Venganza de la Isla, siendo como una Lindsay en Venganza de la Isla. Sinceramente si regresa espero busquen alguna excusa tonta de que lograron quitarle la radioactividad y volvió a la normalidad, pues me gustaría que volviese y de todo el potencial que puede dar. Seguimos con B, uno de los personajes más desperdiciados de La Venganza de la Isla, aunque en esa temporada hubo muchos personajes así, a mí me haría mucha ilusión que volviese ya que es muy bueno improvisando para los desafíos. Seguimos con Eva, otro personaje que tristemente es como un meme dentro de Fresh, pues pareciera que saben que todos quieren verla pero aún así la dejan en el tal vez. Yo espero vuelva pues es muy fuerte y siento que si volviera sería un buen rival para Joe Lifting o incluso los patinadores, pues son deportistas profesionales y sería interesante verla allí. Seguimos con Duncan, un personaje que fue de menos a más y de más a menos y así, me gustaría su regreso únicamente para que terminase bien el tema de su triángulo amoroso con Gwen y Courtney. Seguimos con Lindsay, un personaje muy querido actualmente y con justa razón ya que en luz, drama y acción fue muy bien desarrollada e incluso teorizan que finge ser muy torpe, fue arruinada en tercera temporada y sinceramente espero su regreso para que mejore como personaje, pues ella es capaz de llegar a finalistas incluso si la usaran bien. Seguimos con Tyler, el tipo deportista el cual dentro del show siempre fue muy torpe y mal usado en los desafíos, un personaje que creo puede ser muy útil pero con desafíos más deportivos y que me gusta mucho. Seguimos con Ski, un personaje que resuena mucho en la comunidad últimamente pues se ha hablado de si ella es la verdadera antagonista en Isla Paquiteu, aunque tuvo una actitud muy odiosa y al igual que Dave yo creo que ambos personajes aún no han sido explotados al máximo y creo que pueden dar para mucho más. Seguimos con Topper, un personaje el cual me gustó muchísimo, pero que siento que podría tener un papel importante, aunque como campista no lo veo sino más bien como un antagonista dentro del equipo de producción del show o algo así, intentando arruinar a Chris. Y terminamos esta sección con el influencer varón. Quería poner a ambos influencer pero decidí poner solo a uno. Este personaje estaría confirmadísimo dado que siguiendo los estereotipos actuales los influencers están muy de moda. Bueno, terminamos con la primera parte de este video. Si les gusta y recibe apoyo subiré la segunda parte, con los mejores puestos donde me explayaré más con respecto a los personajes y sobre todo con los del primer puesto. Eso es todo por el momento, hasta la próxima.